Asando la plomada. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Esto es Trazando la Plomada y estamos con Jorge Miranda, César Bielich y Jorge Aranguri, quien te habla. Te damos la más cordial bienvenida y estamos listos para empezar. Amigos, ¿cómo les fue la semana? Bueno, ¿fue bien o tienes tiempo para que te cuente mis detalles? No sé, un amigo me contestó una vez así. ¿Y qué tal? ¿Cómo vas? Considerando que en la televisión el tiempo es corto, bueno, puede ser un resumen. Bueno, Bien. yo creo que se puede resumir en ¿Qué tal resumen? Un grandes gran desafíos. resumen. Bien. ¿Qué les parece? Grandes desafíos y grandes victorias. Pero los desafíos, ¿cómo cuestan? ¿Cómo cuestan? Es terrible. ¿No? La verdad es que a veces son cosas que ahogan a uno, sienten Cuéntanos. Un desafío y una donde se ha visto la gloria. Bueno, mira, yo ¿cuento lo de mi hermano George o mejor no? Ya lo de mi hermano, pues lo cuento. Bueno, en medio de todas las cosas, tengo un hermano mi hermano menor al cual yo lo he ayudado desde que tengo uso de razón, le he dado trabajo, hasta en la empresa, cuando ya creamos la empresa también, lo ayudé para que él haga sus propios negocios, todo, pero tomó decisiones erradas y le ha ido mal, ¿no? Se ha llenado de hijos, si no me equivoco, tiene como 9 hijos. Imagínate en esta temporada tener 9 hijos, con 2 señoras, con una señora tuvo 3, con la otra tuvo 6, o de repente 100. La verdad que no lo sé, pero curiosamente, y mi hermano al que más le ha ayudado, cuando yo lo he apoyado para que él haga su emprendimiento, le daba a mis clientes para que los atienda, y él lo que hacía era, hablaba mal de mí a los clientes y una cosa terrible. Entonces ha llegado un momento en que he preferido pues ya, mira, lleva tu vida, yo llevo la mía y se acabó, ¿no? Porque la verdad es que era una contaminación muy fuerte. Bueno, años que no lo veo y de repente la semana pasada me llega una denuncia fiscal, imagínate, ¿ya? Por maltratos y todo. Yo no lo veo hace años. Pero bueno, no quiero entrar en muchos detalles, pero la verdad que me chocó mucho, ¿ya? Pero en medio de todo eso, no puedo decir que es una victoria, porque hay mi hermano por el cual yo oro mucho y pido mucho al Señor. No lo puedo ver porque cada conversación con él es una cosa terrible que abruma el alma. Pero yo creo que tal vez no sea un buen ejemplo, ¿eh? Un buen ejemplo a mí me ha chocado mucho, me ha abrumado mucho, me ha desafiado mucho, y ahora estoy respondiendo, por un lado con oración, por supuesto, tengo que buscar a alguien que me ayude a responder legalmente, porque significa gastos, significa cosas. La verdad es que en este momento no tengo idea cómo va a terminar. Hoy día en la mañana estuve hablando con la persona que me ayude, me dice que ya está todo encaminado, qué sé yo, pero después he estado reflexionando, ¿no? En medio de todo, mira lo que hace la persona a la cual tú más has ayudado, por un lado, ¿ya? Y no sé, hasta estoy pensando de alguna manera poder ver, a pesar de todo y a pesar de la denuncia y todo, ver la manera de que de repente con algo, no mucho porque no hay mucha disponibilidad, pero de repente llegar a algo para ayudar, ¿no? Pero así, de ese tipo, me han llegado muchos en los últimos semanas y la verdad que a veces golpea, abruma. Yo sugeriría que te juntes con tus otros hermanos para que se pongan de acuerdo para hacer eso, ¿no? Para hacerlos partícipes, ¿no? ¿No, pastor? Claro, siempre es bueno de que todos los hermanos estén ahí y sepan, ¿no? Porque cuando a veces tú actúas solo, como que a veces se olvidan y como no hubo testigos, entonces creen de que no, nunca me dio y no es así, ¿no? No es así. No, y todo tendría que ser, pues, legal, ¿no? Porque imagínate, yo no sabía que puede haber una ley. Mira, él tiene, aparte de mí, tiene 3 hermanos más, y además de eso tiene 4 hijos mayores de edad. Entonces, ¿por qué acudir a mí, a la persona que más lo ha ayudado? ¿Por qué afectarme de esa manera? Pero Y bueno. más, un adulto mayor.
No, y a un adulto mayor. Imagina, él dice que él es un adulto mayor y él es el menor de los hermanos. Yo soy mayor que él. Pero bueno, ya son cosas. Teniendo jóvenes adultos y todo eso, no, pues eso es algo verdaderamente ilógico, ¿no? ¿Cómo te vas a arrimar a alguien que ya está con adulto mayor y mientras que tienes ahí tremendos jovenzazos donde te pueden bendecir y ayudar, ¿no? O sea, bueno, pues ni modo, ni modo. ¿No? Hay que corregir, ¿no? Bien, entonces esto es, bueno, nuevamente creo que no es un buen ejemplo de grandes desafíos y grandes victorias, porque no es una victoria entrar en conflicto con la familia, ¿no? Pero bueno, no queda otra que defenderse, pero, y el problema es lograr comunicarte con esa persona, no saben lo que es una cosa. Bueno, Jorge, tú sí lo conoces y yo creo que ahí lo dejamos. El desafío está en que es muy cercano, el desafío está en que es parte de la familia, no es fácil, porque sabemos que todo lo que es parte de la familia es un gran desafío. Es un Para gran todos. Para cualquier familia del Perú y del mundo, tratar con la familia es bien complicado. Bien complicado. Así es. Entonces, bueno, no tenemos ahora un tema específico. Yo creo que el tema vamos a ir descubriéndolos entre nosotros, pero lo que sí tenemos es que quisiéramos compartir algo que el Señor nos ha llevado y que está en Efesios, en el capítulo 1, verso 3. Voy a estar leyendo y ahí vamos alimentando la palabra de Dios con nuestra reflexión, con lo que el Señor nos ponga a nosotros, ¿sí? A ver, dice así el verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Con cuánta bendición? Dice que con toda, no es con poca, con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde dice que nos ha bendecido? Miren qué interesante, en los lugares celestiales estando en Cristo. Por lo tanto, estas bendiciones de parte de Dios merecen antes que nada estar en Cristo, lo cual quiere decir que seamos convertidos a Cristo y ser miembro de su cuerpo. Toda bendición espiritual. Según nos escogió en Él, otra vez en Cristo, cuando nos escogió es interesante, antes o desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Ni siquiera se había fundado el mundo, dice, y ya nos había escogido. ¿Para qué nos ha escogido? Miren, y esto es importante porque esto es la voluntad de Dios, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Lo primero que Dios está reclamando acá, y esto que está reclamando nos ha escogido para eso, es caminar en santidad. Y nos escogió no ayer, no antes de ayer, no cuando nacimos, no cuando nos convertimos, no. Dice que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y nos escogió, dice, en amor, nos amó. Y además dice que nos ha predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Predestinados. Hay veces hay gente que dice, no, sí, claro, Dios ya ha predestinado y por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero no. La Biblia dice en Romanos, a los que antes conoció, los predestinó. Antes conoció, los predestinó. En otras palabras, Dios ya nos conocía porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y ya sabía cómo íbamos a reaccionar, cómo iba a ser nuestro corazón para Él. Entonces nos predestina por eso, ¿para qué? Ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí quiero decir algo en el verso 6 que para mí me ha golpeado fuertemente hoy día en la madrugada que estaba delante buscando el rostro del Señor. Dice que Él nos ha predestinado y nos ha adoptado. ¿Para qué? Verso 6, para alabar la gloria de su gracia. Lo voy a repetir porque creo que esto a veces se diluye. Para alabar, exaltar, hablar bien, estar agradecidos de qué? De la gloria, de la majestad que significa su gracia. La gracia de Dios es algo que sabemos que hemos llegado a Dios por su gracia. Dice, no por obras, sino es por su gracia para que nadie se gloríe. Pero esta gracia hay veces como que
pierde su grandeza. Y aquí está diciendo que la gracia de Dios tiene una gloria inmensa. La gracia de Dios es que yo, siendo enemigo de Dios, Dios murió por mí. Yo era enemigo en mi mente, dice de Dios. Dice que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Éramos rebeldes. O sea, si hacemos una lista, éramos unos terribles por naturaleza. Probablemente éramos gente muy correcta, nos portábamos bien, pero Dios está hablando de nuestro ADN. Nuestra naturaleza dice que éramos rebeldes delante de Dios, y es una naturaleza que heredamos de nuestros padres. Pero dice acá que Él tuvo gracia, es decir, Él hizo algo que no lo hemos ganado, que no nos corresponde, ¿qué más puedo decir? Pero dice que esa gracia es tan grande que Dios nos ha predestinado y adoptado para alabar la gloria de su gracia, con la cual, a través de esta gracia, es que nos hace aceptos delante de Él. Y voy a terminar con los 2 versos siguientes. Dice, en quien, además de la gracia, tenemos redención por su sangre. La palabra redención viene de redimir, y redimir tiene que ver cuando alguien está en una situación de deuda, una situación de dolor, o una situación de esclavitud, una situación en la que está impedido de la libertad. Viene alguien y redime. Redime significa que paga un precio y dice, ya, ok, quedas libre. Ahora, ¿con qué pagó Jesús? Dice, pagó con su sangre, y por medio de eso dice que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Esto es otra cosa que es para alabanza de la gloria de su gracia. Nos perdona los pecados, no solamente los pasados, los presentes, sino dentro de su gracia están los futuros, los que mañana vamos a pecar. Porque el que dice que no ha pecado, dice que lo hace mentiroso a Dios. Y dice además, según, nuevamente, el perdón de pecados dice, según, otra vez, las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia, la cual hizo sobreabundar para con nosotros, dándonos espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. Entonces, llego hasta acá la lectura, y lo que quería un poco reflexionar era esto que Dios me mostró temprano, como les decía, 2 cosas que a veces, como gente que hemos hecho pacto con Dios, gente que hemos conocido de Dios, gente que de repente lideramos, de repente somos pastores, líderes de grupo, ¿ya? Y como tenemos responsabilidades y nos movemos y hacemos todos los ejercicios espirituales, de repente nos olvidamos de 2 cositas que el Señor está resaltando acá. Número 1, su gracia no es cualquier cosa. Su gracia es parte de su gloria, y debemos nunca olvidar que si estamos acá parados es por su pura gracia, no es porque nos corresponde, no, es por su pura gracia. Y lo otro es, si podemos acercarnos a Dios, es porque nuestra alma, nuestro ser interior ha sido lavado de rebelión, de un espíritu de rebelión, y Dios nos perdona los pecados, sí nos perdona los pecados. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero nos olvidamos, por más que lo digamos, pero nos olvidamos de que es su sangre la que nos hace acepto en el amado. Su sangre nos libera de esclavitud, su sangre nos restaura delante de Él, y podemos decir que podemos entrar a su presencia confiadamente, como dice Hebreos. Entra confiadamente al trono de gracia, cosa que en la antigüedad solo lo podía hacer el sumo sacerdote una vez al año. Ahora nosotros podemos hacerlo cada 5 minutos. Podemos tener cosas que los antiguos no tenían, los apóstoles no tenían, los profetas no tenían, los hombres de Dios como Abraham no tenían. Y acá estamos nosotros, Juan Pérez, Perico Pérez, ya un simple ser humano que por la gracia de Dios ha sido adoptado, ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, ha sido merecedor de la gracia de Dios, y eso, hermanos, es algo, como dice Hebreos, no descuiden una salvación tan grande, no sea que nos deslicemos. Bueno, creo que ya he ocupado buena parte de la primera media hora, mis disculpas. A mí lo que me impacta de Efesios capítulo 1 y esos versos
es esas palabras en, por, él. Repito, en, por, él. En el verso dice, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y luego dice, en Cristo. Dice. En Cristo. La palabra en significa dentro de, o sea, dentro de Cristo. Y podríamos afirmar esa expresión en Cristo cuando Jesús mismo dice, separados de mí nada podéis hacer, ¿no? U otro pasaje que también podría ayudarnos es, ¿no? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea que otra vez siempre nos está diciendo, yo soy el punto principal de todo. También podríamos recordar lo que Pablo mismo dijo, yo como perito arquitecto pongo el fundamento, ¿no? Pero cada uno dice, construye sobre ese fundamento, y el fundamento se llama Jesucristo, dice, ¿no? Entonces, es tan importante verdaderamente entender que la Escritura verdaderamente nos está llevando a un cristocentrismo. Y muchas a veces queremos que Dios nos imparta, que Dios nos dé la bendición, que Dios nos dé lo que Cristo ha logrado por nosotros, que Dios lleve nuestros pecados en la cruz del Calvario, y esa acta de decretos en la cual estaba contraria ya ha sido prácticamente puesta en la cruz. Ahora nosotros vivimos una novedad de vida y ahora nos llenamos del Espíritu, nos llevamos de los dones, nos llenamos del ministerio y ahora nosotros queremos verdaderamente desarrollar. Pero y cuando nosotros nos tenemos que, digamos, centrar en Cristo, porque volvemos nuevamente a leer, ¿no? En, por, él, son cosas que tienen que ver con un aprendizaje continuo de vivir en Cristo. Nosotros hemos vivido separados de Dios. El mundo se separó de Dios. En Adán y Eva se separaron de Dios por su pecado. Y lo que Dios quiere es que nosotros vivamos, pero no vivamos cerca, sino que vivamos dentro de Cristo. ¿No? O sea, porque una cosa es vivir cerca de Dios, ¿no? No que yo lo tengo a Dios cerca, que Dios esté en el cielo y yo estoy en la tierra, pero siempre me recuerdo de Él. No, no, es vivir en Cristo, estar dentro de Cristo, por pastor, Cristo, para pastor, Cristo. A propósito, en Juan, el Señor estaba caminando con sus discípulos y Él les decía del Espíritu Santo, decía, el Espíritu Santo está con ustedes, pero estará en ustedes. Así es. Y eso es algo que las religiones no enseñan. Piensan que porque estás cerca de Cristo ya todo está bien. No es suficiente, ¿no? Así es. Y por eso que encontramos, por ejemplo, cuando nosotros podemos ir a un seminario bíblico, a un instituto, a una conferencia donde se va a enseñar la palabra, muy poco se nos enseña la palabra desde la perspectiva cristocéntrica. O sea, una cosa es enseñarme la Biblia para que yo la pueda entender, comprender y usar los elementos, digamos, de estudio bíblico, digamos, homiléticos, digamos, hermenéuticos, etcétera, etcétera. Pero eso no me lleva a mí a ser cristocéntrico. No, cristocéntrico me lleva a mí a pensar que todo lo que Dios me está diciendo que yo tengo como don, como vida, como ministerio, como recurso, es vivir dentro de Jesucristo, no es fuera de Jesucristo. O sea, en ningún momento Dios me ha dado nada fuera de Él. Todo lo que Dios me está dando siempre está dentro de Él. Y la Escritura lo dice aquí en el verso 5, dice, y en amor habíamos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice. O sea, por medio de Jesucristo, dice. O sea, he sido adoptado, pero por medio de Jesucristo. No es que yo he sido adoptado porque Dios ha pensado en mí antes de la fundación. Qué lindo, qué bueno, ¿no? No. Es que Él me ha adoptado porque lo adoptó, a mí me adoptó en la persona del Señor Jesucristo. Y como el Señor envió a Jesucristo para que sea mi salvador, mi restaurador, y como dice la Biblia, ¿no? El Señor Jesucristo se ha hecho ¿qué cosa? Nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra redención y nuestra santificación. O sea, imagínate todo lo que es Jesucristo. Entonces, eso significa, y entendemos lo que Pablo está diciendo, ¿no? Pablo está hablando del cristocentrismo. Y podría terminar con esto, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso más o menos es lo que me está comunicando Efesios capítulo 1, ¿no? Y es tremendo. Romanos 6.3, permítame esto para complementar. Romanos 6.3 nos dice la clave de lo que significa estar en Cristo. Dice, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por medio de esta sumersión,
a fin de que como Cristo ha resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. ¿De qué está diciendo? Justamente lo que estamos hablando hasta el momento. Que estar en Cristo significa que cuando nos unimos a Él o nos sumergimos, dice la palabra, en Cristo Jesús, lo estamos haciendo en la cruz, en su muerte. ¿Por qué? Dice que Él llevó todos nuestros pecados, llevó al viejo hombre, a ese viejo hombre que era rebelde contra Él, lo llevó y fue crucificado. Dice Jesús en Romanos 8, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿cómo lo crucificamos? Por medio de Cristo, porque estábamos unidos a Cristo. Entonces, cuando nosotros nos unimos a Cristo y Cristo baja a la sepultura, dice que vamos con Él, pero después resucita, seguimos con Él, y después dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en lugares celestiales, y que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Todo esto parece un misterio, pero es la verdad Dios la está revelando. Entonces, todo lo que dice Efesios 1, y perdona, George, que no te hemos dejado todavía participar ahorita, ya está orientado a todos los que están, no solamente que están unidos a Cristo, sino que permanecen unidos a Cristo. Porque Juan habla de permanecer constantemente, porque es un presente continuo, como ya lo hemos enseñado tantas veces. Dale, George. Sí, hay una figura que en el Nuevo Testamento que habla que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y cuando tú meditas en esa parte, tú puedes decir, bueno, yo me veo que estoy sentado, pues estoy sentado en mi casa, ¿no? O en la iglesia, pero sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y lo que quiere decir el pasaje es que si Cristo está ahí, yo también estoy ahí. Porque formo parte de Él, soy la iglesia, soy parte de su cuerpo espiritual, ¿no es cierto? Y entonces, eso es valedero también para este pasaje en el cual dice el versículo dice 4, ¿no? 1:4, en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, o sea, ni siquiera existíamos, y Dios en Cristo, porque para Dios, pues Él vive en la eternidad, no es como nosotros que tenemos tiempo y espacio, ¿no? Él vive en la eternidad, Jesucristo vive en la eternidad. Entonces dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Luego dice, nos predestinó por medio de Jesucristo para que fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Y entonces ahí tenemos que separar dos ambientes, ¿no? El presente, este tiempo que estamos viviendo, estamos en la plomada, estamos en el programa Trazando la Plomada, tanto en el Pacífico como por YouTube. Ese es el tiempo presente. Pero la Biblia está hablando de que nosotros ya preexistíamos desde antes en Cristo. En Cristo, o sea, porque hemos salido de Él. ¿No es cierto? Cuando Dios sopla el aliento, su espíritu sopla sobre ese muñeco de barro que había ahí, entonces cobra vida, ¿no? Esa figura es la que la Biblia da a entender que nosotros ya estábamos en Cristo, ya existíamos, ¿no? Y que dice antes de la fundación del mundo, pero teníamos que venir con un propósito, ¿no? Que seamos santos y sin mancha. Ahora, también me he quedado pensando en la parte que tú has estado compartiéndonos de lo que has tenido esa experiencia en la mañana, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y sabes que no lo hacemos. No lo hacemos, ¿no? Increíble, no lo hacemos. Ahora, imagínate una persona que necesita trabajo. Está necesitando trabajo desesperadamente, pero la persona no da la talla. No tiene el conocimiento o la experiencia para que trabaje en ese puesto. Pero el dueño lo ve y dice, hazlo pasar.
pero señor ingeniero, no tiene esto, hágalo pasar, no, haz lo que pasa. Pasa a la persona, le conversa 2 o 3 palabras y le dice, anda para que te escriban en la planilla y el hombre está así con la boca abierta. ¿Qué? Que te escriban en la planilla, hijo, que te escriban ahorita. ¿Has traído documentos? Sí, señor. Total, lo ponen en la planilla de frente. Ya es parte de la empresa. Entonces, pero el otro es, ingeniero, pero no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia. ¿Por qué usted le va a poner a él? Después conversamos, pero inscríbelo. ¿Ya? Tú sabes todo lo que ese hombre al terminar la jornada del día a las 5 se va a su casa. ¿Cómo crees que se va? Se va a ir saltando como loco. ¿Sí? Me han dado un trabajo que ni siquiera tengo el conocimiento, ni la experiencia. Qué bueno es ese señor, qué bueno. Que Dios lo bendiga, que Dios abra la ventana de los cielos, pero por lo que ha hecho conmigo ahorita, ¿no? Me abrió las puertas, yo no tengo nada, ¿no? Pero mira aquí, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos. O sea, Imagínate. no había nada, pero como le dio su gracia, dio la talla. Ya está, dio la talla porque el dueño dijo, Por ya, la gracia. dale nomás, que Por la gracia. trabaje, ya hay punto, y se acabó, ya es mi responsabilidad, lo vamos a ayudar, y tal, ayuda a él. Tú también, pónganlo en el contexto de todo lo que es la empresa, ¿ya? Bueno, y rápido, porque ese tiene que trabajar acá. Y el hombre se queda con la boca abierta. Y es más, le da todas las herramientas para que dé la talla. O sea, ¿por qué no las tiene? Le da todas las herramientas. Aceptos en el amado. Ahora, ¿quién es el amado? Jesucristo. Amén. Por eso Dios dice, yo lo acepto, pero por Jesucristo. Amén. Bueno, vamos mejor al corte porque ahorita estoy con el buche acá lleno. Sí, no, para que tengas libertad de continuar, porque Sí, nos hemos pasado 4 minutos y ya sabes que Eddie se va a poner bravo. Sí, Cuando Eddie se pone bravo, pucha, qué bravo. Así Eddie, es. ya Amigos, vamos a tomar un break y regresamos. Trazando la plomada. y nos quedamos en que la persona pues no tenía nada de conocimiento en nada, pero el dueño le dice pónganlo al tanto en todo, ¿no? Y de repente ese muchacho comienza ya a desplazarse en la empresa ya cada vez más con más conocimiento de lo que es su trabajo, ¿no? Ese hombre todo el tiempo va a estar agradecido porque no tuvo nada, no tuvo pero ni una capacidad. En este caso espiritual ya es que gracia, la gracia en cuanto a este pasaje se lee es que ni tú ni yo teníamos ningún mérito para que Dios diga, bueno, Cecita, Jorgito es pastor, ¿no? Un bueno muchacho. A ellos yo lo voy a separar, ¿no? Porque dan la talla, son excelentes personas. No, dice que él, por su pura gracia, o sea, porque él le pareció, dice, como un acto de su voluntad, dijo, él. Pero esa expresión de escogernos está basado en su Hijo. O sea, por Cristo yo te voy a poner acá, y mira, no solamente te voy a poner acá, sino como Jorge dijo en algún momento, por medio del Espíritu Santo nos llenó de dones, nos dio capacidades espirituales, pero para la alabanza de la gloria de su gracia. Y por ejemplo, ahorita, mientras estoy compartiendo con ustedes y mientras te escuchaba, decía, nunca he hecho eso. Nunca lo he hecho. O sea, nunca lo he hecho, o si lo he hecho muy pocas veces, tanto que ni me acuerdo. Y yo quiero decirle al Señor, en este programa, Señor, gracias. Amén. Gracias. Por extender Porque tu ciencia. es incomprensible cómo es que
puedes haber pensado en nosotros. No lo entiendo, pero ¿cómo lo entiendo? Porque lo has hecho en Cristo. En Cristo, entonces, me has tomado a mí y me has visto que sí podía hacer algo, que sí podía ser parte del pueblo, que sí podía ser adoptado por Dios por medio de Jesucristo, adoptado por Dios por medio de Jesucristo. Adoptado, así es, hijo Adoptado, adoptivo. sí, un hijo adoptivo. Entonces, sí, Jorgito. ¿Sabes? En el verso 8, el 9 y el 10, exactamente lo que tú has estado diciendo se cumple. Dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y el verso 9 está hablando de Dios, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Se está hablando del Padre Dios. Y el verso 10 dice, de reunir, dice, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Qué tremendo. Otra vez volvemos al punto de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Y hay un pasaje que nos muestra de que en este momento Jesucristo tiene el poder y la autoridad del Padre para poder hacer todo sobre la base de que en la creación. Pero luego dice en Apocalipsis de que dice el Señor cuando haya puesto todo bajo el estrado de sus pies, dice que le entregará el honor, la gloria y la honra al Padre, dice, ¿no? O sea que ahorita como estamos en ese orden, ¿no? Ese orden, el Padre le ha dado autoridad a Jesucristo para que cumpla con todo lo que necesita hacer, y luego el Hijo cuando ya cumple de haber puesto todo a sus pies, ahora se lo entrega nuevamente al Padre. ¿Qué tal armonía? Amén, ¿Qué tal amén, armonía verdaderamente en amén, la Trinidad, ¿no? amén. Le voy a el 9 y el 10 quisiera leerlos en otra versión, donde se puede entender mucho más, porque para serle sincero, esa palabrita, esa frase que dice, ¿dónde está? Habiendo la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la verdad que es una frase me enredada para mí, porque es un español pues que no lo entiendo. Entonces, acá tengo una versión que dice, y él ha hecho conocer a nosotros su plan secreto. El misterio de su voluntad dice, nos ha hecho conocer su plan secreto, que es que de acuerdo a su voluntad, él ha diseñado su plan secreto que ha diseñado con antelación en conexión con su Hijo, y lo pondrá en efecto cuando sea el tiempo propicio, que es, su plan es poner todas las cosas en el cielo y en la tierra debajo de la cabeza de Cristo. Pero Mira, esa parte de la dispensación dice... César, exactamente se cumple lo que estaba prácticamente esperando o sigue esperando el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está esperando al rey que va a colocarse en el lugar de la silla de David, o sea, del rey David. Entonces el pueblo judío está esperando a un rey que viene en su caballo con un gran ejército. Pero es interesante que el misterio, o sea, lo que tú estás diciendo, eso que estaba oculto, ¿no? Dice que era que Jesucristo no iba a venir como el rey en ese momento, sino que iba a venir en el cumplimiento de Isaías 53, el siervo sufriente, ¿no? Porque en Isaías 53 habla del siervo sufriente, de que iba a venir a morir por el pecador y todas las cosas, y que la forma como el Señor iba a tomar autoridad y control de la persona no era a través de un ejército, de un poder, a través de un ejército político, social o económico, sino a través de un arrepentimiento genuino en el corazón. ¡Ay, qué tremendo! ¿Te has dado cuenta el misterio? O sea, vuelve a repetir, por favor, el verso 9 y 10 en esa versión que has leído, para que podamos entender. Y nos hizo conocer a nosotros su plan secreto. El Señor tiene su plan secreto. Ese plan secreto. ¿Cuál era el plan secreto de parte de Dios? Mientras que para el pueblo judío esperaba a Jesucristo como rey soberano y autoridad,
Dios lo trajo como un siervo sufriente, su plan Ajá. secreto. Ahora, el otro plan secreto era de que Dios no vino a destruir a los gobiernos y a las sociedades y a los países del mundo. No vino a destruirlos. No, vino más bien a restaurar el corazón del ser humano. Porque el Señor vino a hablar del arrepentimiento de corazón. No vino a hablar políticamente, que vamos a ver, yo soy Dios y he venido a hablar con estos reyes y autoridades que están en el mundo. No, el Señor vino humildemente, ¿no? Humildemente con el cumplimiento de Isaías 53 para poder agarrar y entrar al corazón de los individuos, ¿no? ¿Por qué? Porque el propósito del corazón del Padre, o sea, esas cosas que estaban ocultas en el corazón del Padre, era destruir las obras del diablo. Ajá. Porque el Señor Jesucristo dijo, he venido para deshacer las obras del diablo. O sea, no dijo, he venido para deshacer a los ejércitos que tienen guerra y que están ahí lastimando y hiriendo a los pobres necesitados. No dijo eso. No, he venido a deshacer las obras del diablo. Qué tremendo. Amén. Ahora, como parte de las cosas que estuve con el Señor de mi lado, el Señor una vez que me llevó por este camino de alabar la gloria de su gracia, lo siguiente que me dijo es, ¿de qué estás alimentando tu alma? ¿Qué está entrando a tu alma? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás permitiendo a través de la vista, a través del oído? De repente estás dándole a la televisión, a las noticias, y bueno, esas cosas malas no son, pero ¿qué está alimentando tu alma? ¿No? De repente estás llenando de un montón de cosas del mundo y poco tiempo de mí. ¿Qué crees que va a pasar con eso? Y después el Señor me habló también y me dice, ¿y qué estás metiendo a tu cuerpo? A tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo estás alimentándote? ¿O te olvidas que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Yo habito en ti, me decía el Señor, y tu cuerpo es el que, a donde yo estoy habitando, es tu cuerpo. ¿Y qué le estás metiendo a tu cuerpo? ¿Qué le estás metiendo a tu alma? Y no te olvides algo, me dijo el Señor por último, porque este verso me lo ha repetido una y otra vez, una y otra vez. El diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién está buscando? A los que no están alerta y a los que no practican sobriedad. Y sobriedad, que es, no te pases, pues, es exceso, ¿no? Si vas a comer, come, pero sé sobrio. Si vas a hacer esto, si vas a hacer el otro, sé sobrio, dice el Señor. ¿Por qué? Cuando no somos sobrios, cuando no cuidamos nuestro cuerpo, cuando no cuidamos nuestra alma que entra, ¿ya? Y cuando no estamos atentos a la jugada, dice que el diablo no va a venir, pero con todo. O cuando lo dejamos de hambre también. O sea, digamos que debemos de comer a la 1 o 2 de la tarde y comemos a las 5 o 7 de la noche. No un día que otro día que puede ser, pero casi como algo normal, o sea, no hay horario de Era comer los alimentos. un desorden que afecta el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? También creo, estás atentando contra el cuerpo, ¿no? Así es. Y ese cuerpo es el único que tenemos. Y después estamos orando por sanidad. El Señor dice, Sí. para mí sanarte no es un problema. El tema es, ¿qué haces cuando estás sano? ¿Estás cuidando tu cuerpo o estás volviendo otra vez a generar todo aquello que te llevó a la enfermedad? Entonces, eso es para meditar. Entonces el Señor me dice, ¿valoras mi gracia? ¿Cómo? No, porque dice, tu fe muéstrala por lo que haces. Si realmente valoras mi gracia y la exaltas, no solamente de boca para afuera, no solamente dices aleluya, gracias Señor, muéstramelo con cómo cuidas tu cuerpo y muéstrame cómo cuidas tu alma. ¿A qué pones tu mirada? ¿Qué pones, qué escuchas? ¿Qué música? ¿Qué palabras? ¿Qué frases? ¿Qué programa? ¿Qué le dedicas? ¿Qué entra en tu ser? Porque como somos seres que de acuerdo a lo que entra forma fe, ¿no? Porque dice que la fe viene por lo que oyes, y esto no solamente cuando oyes la palabra de Dios, cuando oyes cualquier barbaridad. Por ejemplo, la gente que hace publicidad sabe
que cuando tú le repites y le repites y le repites lo mismo, al final esa persona ya empieza a buscar eso que le has repetido, porque la fe, o sea, el creer, la convicción... ¡Ay, caramba! Disculpen, el gatito me saltó, el gatito que está acá me saltó en mis pies, me asusté. No, es que me saltó el gato. La oposición. Bueno, mis disculpas, en el programa había un gatito caminando acá por la casa. Bien, lo que decía es de que eso, ya me perdí, ayúdenme. Estamos, este gatito hizo que se quiebre todo. El gato también me desconectó. Que Dios reprenda al gato. Bueno, el Señor lo que decía era, si tú realmente estás convencido, muéstrame por tus obras, muéstrame qué cosa ingresa a tu cuerpo, qué cosa ingresa a tu alma, ¿correcto? ¿Por qué? Porque lo que tú crees, lo que tú te convences, viene por lo que oyes. Si escuchamos tragedia, y hay un momento que vivimos así temblando, porque ya escuchamos y ya todo nuestro ser se predispone, porque Dios ha diseñado seres humanos cuya fe, es decir, la convicción de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve, viene por el oído. Y en contraposición, por eso es importante, cuando leas la Biblia, mi hermano, léela en voz alta para que puedas escuchar, no solamente leer, escuchar la palabra, porque por el oído es que viene la fe. Bueno, era un poco, y me disculpan el exabrupto, pero me asustó el animalito que pasaba por acá. ¿Quién lo habrá enviado al pobre gatito? Debe ser el gatito de Piolín. El lindo gatito. Bien. Bueno, creo que la idea clara es verdaderamente que cuando uno empieza a moverse en esa presencia del Espíritu Santo y empiezas a confirmar el cumplimiento de la palabra, o sea, no podemos decir que hemos sido ministrados en todo, pero podemos reconocer y declarar a través de nuestro testimonio que Dios ha hecho cambios en nuestras vidas muy fundamentales y radicales en muchas cosas, y quizás otras nos están faltando, en donde nosotros necesitamos seguir prácticamente sometiéndolas al Espíritu para que Él nos ministre, ¿no? Y creo que aquí el hecho de poder seguir haciendo lo que Pablo nos enseña, ¿no? Dice que él tomaba como basura todo aquello que él había logrado, estudiado, entendido y comprendido al supremo llamamiento del amor en Cristo Jesús, ¿no? O sea, él estaba buscando la meta de poder verdaderamente estar escondido en Cristo, y no solamente estar escondido en una doctrina, en una forma de vida o en un estilo de vida, ¿no? No, él estaba verdaderamente entendido de que tenía que estar escondido en Jesucristo para poder seguir cumpliendo aún fuera de la misma tierra, porque ya en el cielo verdaderamente iba a estar adorando y glorificando al Señor. Y él mismo dice de su propia vida, ¿no? Ya pronto, dice, partiré, ¿no? Pronto partiré. O sea, él ya sabía que iba a partir de la tierra. Él sabía de que ya no le faltaban muchos días, ¿no? Y empezó a preparar a sus discípulos con el propósito de que se quedaran. Y es interesante de que él declara y confiesa, he acabado la fe, ¿no? He logrado, dice, ¿no? O sea, que significa de que él logró terminar aquello que Dios le comisionó y le puso como propósito, y era vivir en una vida cristocéntrica. Porque todos los escritos que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, vemos que han sido escritos la gran mayoría por Pablo, y Pablo era un cristocéntrico, un hombre en la cual en todo momento se mantenía en Cristo. Y eso es algo en la cual nosotros tenemos que desarrollar. O sea, el hecho de que tú tengas dones, ministerios, capacidades y talentos no significa de que tú los puedes separar de la persona del Señor Jesucristo por tu ego o tu voluntad. No, más bien, haz morir las obras de la carne por medio del Espíritu, dice la palabra. Y amén, tenemos que todo momento someter nuestro ser y nuestros entendimientos y capacidades a la persona del Espíritu Santo, que es el que está haciendo la gran obra a través de nosotros. Para terminar, antes que nos gane el tiempo, quisiera
leer los versos 13 y 14 del capítulo 1 de Efesios, que dice lo siguiente: en él, otra vez en él, también nosotros, o también vosotros, dice, pero está hablando de nosotros, ¿no? Dice, habiendo oído, otra vez, oído la palabra de verdad, es el evangelio, las buenas nuevas de vuestra salvación. El primer oído. Segundo, habiendo creído, y creído tiene que ver con recibido, lo he recibido, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa o el Espíritu Santo prometido. Entonces dice, han oído, han creído, han recibido y por lo tanto han sido sellados. Pero acá viene una revelación de parte de la palabra de Dios en el verso 14 que dice que este Espíritu Santo que hemos recibido como creyentes solamente es un arras de nuestra herencia. Es una cuenta. La palabra de Dios siempre que habla de la salvación dice que es la promesa de la salvación. Por supuesto, cuando Dios promete algo lo va a cumplir, entonces podemos tener la certeza de decir somos salvos, pero si hablamos de técnicamente, lo que la palabra enseña es que el Espíritu Santo es un adelanto de algo que se va a cumplir, pero es un adelanto. Tenemos una salvación que está en proceso. ¿Por qué? Porque aquí dice que es el arra de nuestra herencia hasta que sea redimida, liberada, la posición adquirida. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo no ha sido redimido todavía, porque el Señor enseña que al final de los tiempos la salvación va a ser completa cuando nos dé nuestro cuerpecito, pues, conforme al cuerpo del Señor Jesucristo. Es lo que dice. Glorificado. Glorificado. Ahí se completa la salvación, ¿no? Entonces, mientras tanto, dice, hasta que la posición adquirida, qué lindo, ¿eh? Dice, ya tienes esa posición. Es como a veces veo como Israel, ¿no? Israel le dijo, mira, yo te he dado ya la tierra, pero toda la tierra pongas la planta de tu pie. O sea, tienes todavía que caminar para adquirir aquello que yo ya te di. Yo ya te di la salvación, te he dado el arras, pero hay un proceso todavía. Y en ese proceso hay que cuidar qué hacemos en el camino con lo nuestro. Perdón, George, dale, por favor, disculpa. Sí, indudablemente es apasionante el tema que tanto que yo ahorita que voy a hablar ya no lo voy a soltar hasta que cierre el programa. Mira, me acaba de revelar el Señor esto, ¿no? Es hermoso. El plan de Dios fue crear una especie diferente a la que existía. O sea, al principio solo era espiritual. En el ámbito espiritual se desarrollaba la vida cotidiana de Dios, los arcángeles, los ángeles y todo, ¿no? Ahí era el medio. Pero Dios pensó en algo diferente, algo que también, dice la Escritura, fuera a imagen y a semejanza de Dios, pero con un cuerpo. Bien crea Adán y Eva y toda la raza humana que conocemos hasta ahora, pero el plan de Dios no era que el hombre caiga, el plan de Dios era que el hombre sea pues a su imagen y semejanza. No sé, imagínate que no hubiera pecado el hombre, ¿cómo seríamos ahora? Pero entonces, como Dios nada lo toma desprovisto, él ya tenía el plan B, ¿no? O sea, es que va a pasar esto y cuando pase esto, entonces voy a mandar a Jesucristo y etcétera, lo que ya conocemos. Y entonces, ahora sí se entiende por qué dice que nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. En él nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. O sea, ya tiene sentido, ¿no? O sea, el primer hombre falló, pero Dios pensó que en Jesucristo ese plan que él había tenido al principio se podía cumplir. Porque imagínate, sin Jesucristo y en el estado caído del hombre, no podíamos dar esta talla, ¿no? Santos y sin mancha. No podíamos. No había Entonces, forma. No había forma. Entonces, para dar esa talla, Jesucristo viene a este mundo y entonces, ahora sí, ya tiene sentido por qué Dios demanda santidad y
y seres irreprensibles. Ahora, nuestra vieja naturaleza no puede dar esa talla, pero sabemos que por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, sí se puede. Y entonces ahí se va a cumplir el deseo y el anhelo de Dios, que era en un principio que el hombre fuera un ser que todo el tiempo tuviera una relación con él, ¿no? Todo el tiempo, como algo natural, como algo normal. Cosa que también el pasaje da por entendido que si nos dice que para a la alabanza de la gloria de su gracia, es que uno debería estar lleno de agradecimiento, lleno de paz, porque ¿cómo es posible que yo sea en Cristo? Ya tiene sentido, pero ¿cómo es posible cuando uno piensa así en forma natural? Pero ¿por qué me escogió a mí de tantos millones? Y eso yo me preguntaba antes, pero después me di cuenta que en Cristo sí, entonces me capacita, me hace que yo aparezca delante de Dios como alguien que puede decir tú. Amén. Hay una frase que decía el Señor siempre, decía, el Padre en mí, yo en ustedes, todos en unidad. Y yo decía, pero ¿cuál es el factor común ahí? Y lo que veo es el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, y ahora es el Espíritu de nosotros, que le ha dado vida. La verdad es impresionante, y antes que termine, porque ya nos falta 2 minutos, estaba recordando, no sé cuál de los dos habló de que el ser humano lo creó de la tierra, y ahí estaba el ser humano, pero después sopló aliento de vida, ¿no? Pero me estoy acordando que en Génesis 1 dice que Dios le dijo a la tierra, creen animales, ganados, en toda su especie, qué sé yo, qué sé cuántos. Dice que de la tierra salieron animales y los animales tuvieron vida animal, vida de tierra. No sopló sobre ellos, no sopló, pero solamente el hecho de salir de la tierra ya les dio la vida que tiene, por ejemplo, el gatito que me mordió hace un ratito, que saltó por acá cuando estábamos en el programa, ¿no? Entonces, sí, no creo que él se asustó más que yo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, estoy entendiendo, y por favor corríjame, no voy a hacer una herejía, que cuando el Señor forma al ser humano en barro, era prácticamente como cuando formó al animal de la tierra. Era un animal, pero que no tenía vida espiritual, tenía vida animal, vida de tierra nada más. Entonces, era un ser que podía vivir como un animal, pero cuando sopla ese aliento de vida, lo convierte a su imagen y semejanza, y en ese momento tiene como dos naturalezas: la naturaleza de su cuerpo con su sistema inmunológico, esos sistemas que funcionan solitos, ¿no? Que Dios ha puesto en nuestro cuerpo, ¿no? Animal, ¿no? Igual que el animal, porque a veces la gente dice que nos parecemos a los monos, pero además de eso puso el aliento de vida, es decir, naturaleza espiritual. Entonces el ser humano viene a ser el único ser que prácticamente tiene dos naturalezas, una naturaleza humana, animal, y una naturaleza espiritual a imagen y semejanza de su creador. Algo que también debería ser para alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? No necesariamente es así, ¿eh? pero creo que para otro programa sería bueno que lo No, sí, de repente, por eso más, dije, ¿no? Vaya a ser que estoy hablando de más, pero... Sí, porque la Biblia dice de que el Señor sopló y primero hizo de la tierra, dice, ¿no? Él formó el cuerpo de la tierra, pero no tenía vida. Luego dice que sopló aliento de vida, dice la Biblia, ¿no? Entonces, cuando sopló aliento de vida, se formó, dice, el alma y el espíritu y el cuerpo, y se convirtió en el ser humano que nosotros lo conocemos como un ser trino, ¿no? Así es. Bien, en cuanto a la tierra y al mar. Queda un minuto, ¿no? Queda un minuto. Sí, en cuanto a la tierra produjo seres animales, y al agua también, ¿no? El mar mismo también creó vida, la vida de peces, creó peces. Por la orden que Dios le dio, ¿no? La palabra de Dios. Claro, entonces eso tiene sentido porque son uno de la tierra, los animales son de la tierra, y los seres que... Y el aire, no sé, las aves, ahí sí ya no me acuerdo cómo es. También dice algo así, que viene del aire, dice una cosa así, es una palabra muy, muy particular, pero da a entender también que viene de ahí. Bueno, eso ya lo vemos la próxima semana.
Perfecto. Bueno, a todos nuestros oyentes les agradecemos su presencia, su audiencia, ¿no? Porque no es una presencia, es una audiencia con nosotros. No nos olvidemos que no solamente estamos en la radio, estamos también en YouTube, en Trazando la Plomada. Pueden entrar en cualquier momento y buscan la fecha de hoy día, 27 de febrero. Los sábados estamos en Pacífico, 6:40 AM. Los sábados, este sábado 27, estamos acá en Pacífico, y en cualquier momento, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo, lo pueden encontrar en YouTube. Que Dios lo bendiga y estaremos en contacto con ustedes. Chau, chau. Vale.